tiempo, ¿quién podrá breve y fácilmente explicarlo? ¿Quién para expresarlo con palabras podrá con el entendimiento comprenderlo? Y sin embargo, ¿qué cosa mencionamos al hablar más familiar y más conocida que el tiempo? ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicarlo al que me lo pregunta, no lo sé. Pero sin vacilación afirmo saber que si nada pasase, no habría tiempo pasado. Si nada hubiera de venir, no habría tiempo futuro. Y si nada hubiese, no habría tiempo presente. Soy consciente de que le puede resultar algo desalentador no ser recibida como corresponde. También comprendo que este espacio no le resulte acogedor. Pero comprenda que evitar cualquier contacto personal o intromisión externa es parte del procedimiento. Durante estos 3 días permanecerá aislada sensorialmente. Ninguna señal del mundo de donde viene. Excepto el sonido de mi voz, nada contaminará su retiro. Usted entró sin ver ni escuchar a nadie. Y así nos dejará, sin ver ni escuchar a nadie. Tome asiento, señora Eve. Por favor. Por suerte las úlceras se están remitiendo, pero hasta que no desaparezcan por completo seguirá con esa sensación de arenilla que siente. Es lógico, ha estado mucho tiempo expuesta al sol. Mantendremos el mismo tratamiento, 2 gotas 3 veces al día para continuar con la desinflamación y los ojos siempre cubiertos. Quédese tranquila, que pronto volverá a ver como antes. La dejo en buenas manos. Ahora abra los ojos. Así es. Manténganlos abiertos. Listo. ¿Serías tan amable de abrir la ventana? Necesito un poco de aire. Hay un viaje largo.
muy largo y muy lejos. No dice a dónde. ¿Y dice cuándo? Tampoco, pero será pronto. No entiendo si no dice cuándo, ¿cómo sabes que será pronto? No viajarás solo. Él te acompañará en el viaje. ¿Quién? El gran señor. ¿Y quién es el gran señor? El que aparece en la carta. Un hombre elegante con dinero mayor que vos. No conozco ningún hombre elegante y con dinero. También hay una mujer. Es todo lo que dicen las cartas. Espera. ¿Has visto algo más de este gran señor o de esa mujer? No, lo que te dije es todo lo que vi. ¿Qué tal si vuelves a mirar las cartas? Tal vez veas algo que antes no hayas visto. Lo que te dije es todo lo que vi. Da vuelta otra carta. Solo otra. Por favor, señorita Eve. Está bien, solo una carta más. Concéntrate en lo que quieres saber. Estoy concentrado. Algo está a punto de suceder, un giro inesperado que cambiará tu destino. Un giro inesperado. ¿Eso es algo bueno o algo malo? No lo sé. Las cartas solo revelan lo que quieren que sepamos. ¿Y eso qué significa? Que lo tendrás que descubrir por ti mismo. Eve, son casi las 4, es muy tarde. Seguí durmiendo. No tengo sueño. No podés pasar otra noche en vela. Ven y descansa un rato. Yo lo miro si te quedas tranquila. Si tengo sueño me acuesto. Pero por ahora estoy bien. No te preocupes por mí. Seguí durmiendo.
Buenos días, señora. ¿Cómo se encuentra? Soy Patricio de la Carranza, de la compañía de seguros Altivian Wind. Si me permite, voy a robarle unos minutos de su tiempo para hacerle unas preguntas. Seré muy breve. Permiso. Como comprenderá, debemos evaluar la responsabilidad de lo sucedido, así como la extensión de los daños. Su testimonio, como el resto de los pasajeros, es esencial para reconstruir los hechos del accidente y llegar a las causas que lo originaron. Todavía no nos explicamos cómo pudo suceder, pero como sabemos, los accidentes suceden. Y porque suceden, existimos nosotros. Bueno, como le dije, tengo que robarle algo de su tiempo para hacerle unas preguntas sobre lo que pasó. Que me cuente qué recuerda. Permiso. ¿Quién hay que me diga que no son tres los tiempos, como de niños aprendimos? Pasado, presente y futuro. Sino solo el presente, porque los otros dos no existen. O es que también ellos existen, pero viene de algún paraje oculto cuando de futuro se hace presente. Y se retira a algún paraje oculto cuando de presente se hace pasado. Porque ¿dónde vieron las cosas futuras los que vaticinaron? Porque ¿dónde vieron las cosas futuras los que vaticinaron? Si todavía no son. En todos estos años de estudio, es la primera vez que alguien se acerca por voluntad propia. Usted es muy joven, señora Eve. Me pregunto qué inquietud la aqueja para haber llegado hasta mí. Como sabrá, el fin y ánimo de mi trabajo no es otro que el de examinar todo aquello que esté fuera del alcance de nuestro entendimiento. Mensajes, señales e incluso fenómenos que conviven entre nosotros y llevan siglos sin resolverse. Tal vez sea la voluntad de Dios, nuestro Padre, que no se resuelvan y permanezcan así, como simples misterios. Pero hasta no vencer a nuestro peor enemigo, que es la duda, no lo sabremos. También forma parte de mi responsabilidad ver qué clase de espíritu nos ha conferido la naturaleza. Saber si disponemos de algún don espiritual o si por el contrario solo somos fruto de los caprichos del ego. En pocas palabras, señora Eve, mi cometido es separar la paja del trigo, la verdad de la mentira, desenmascarar. ¿Tú sabes lo que es el amor? El amor. El amor es... No sé, o sea, sí sé, pero no sé cómo explicarlo. Mi mamá dice que el amor es lo que ella siente por mí. Ahí está. El amor es eso que tu mamá y tu papá sienten por vos. ¿Y lo que mi mamá siente por mi papá, qué es? También es amor, pero otra clase de amor. A tu papá lo quiere de una forma y a vos te quiere de otra. Entonces no es el mismo amor. Exactamente el mismo no. Es otra clase de amor. ¿Hay muchas clases de amor? Sí, claro. ¿Cuántas? No sé, nunca las he contado.
¿Y cuál es el verdadero? ¿Qué verdadero? El verdadero amor, el que más ama de todos. Yo no creo que haya un amor que ame más que otros. Sí lo hay. ¿Cuál? Todavía no lo sé. ¿No se activaron las luces de emergencia? No lo sé. Pero debió de ver alguna luz que la guiara hasta la cubierta. No se acuerda. ¿Y se acuerda quién la acompañó hasta el bote salvavidas? No me acompañó nadie. Es prácticamente imposible acceder a las balsas sin la ayuda de algún miembro de la tripulación. ¿Alguien la tuvo que acompañar y ayudarla a subir? Nadie me acompañó. El plan de emergencia, señora Eve, se podría decir que fue ejemplar. El buque fue evacuado en un tiempo récord. Todos los pasajeros llegaron a la costa en menos de 6 horas. Excepto usted. Necesitamos saber la razón de por qué, en lugar de subirse a una de las 18 lanchas que se pusieron a disposición, terminó en una balsa salvavidas inflable. Balsa salvavidas inflable. No lo sabe. ¿Y sabe al menos por qué no hizo uso de los elementos de emergencia que contaba la balsa para señalizar su ubicación? 3 días en la balsa y no los vio. Bueno, no tengo más preguntas. Creo que será suficiente. Ha sido muy amable. Deme su mano. ¿Disculpe? Deme un momento su mano. ¿Cuándo vuelves? No lo sé. Abrimos una nueva ruta y ya sabes cómo es. A veces demora más tiempo de lo pensado. ¿Me vas a llamar? ¿Por qué no iba a hacerlo? Siempre te llamo. Prométemelo. Prométeme que me vas a llamar cada vez que puedas. No tengo un buen presentimiento. ¿Presentimiento de qué? De que para cuando vuelvas, él ya no esté. Ya no sé qué hacer para llegar a donde sea que tu cabeza esté y que puedas escucharme. No sé cuántas veces querés que te lo repita. Él no se va a ir. Nadie se va a ir. Estás obsesionada con algo que no existe. No es una obsesión. ¿Qué es entonces? Un presentimiento que tengo miedo que se cumpla. Un presentimiento. ¿No te das cuenta que nos estás volviendo locos a todos por un presentimiento estúpido? El bebé está sano. No tiene nada. Lo que debería ser para mí un orgullo, como padre, hablar de mi propio hijo se está convirtiendo en una vergüenza. No digas eso. Nuestros amigos, cada médico que visitamos, nuestra propia familia, todos te miran preguntándose si no sos vos la que está enferma y no él. Creo que tienen razón. Deberías separarte un tiempo de él. Y dejar que te vea un profesional que te ayude a sacar lo que sea que tengas de la cabeza. Lo siento. Lo siento.
No puedo dejarlo solo. Prométemelo. Vos, Señor, que reináis sobre vuestra creación, ¿cuál es el modo como enseñáis a las almas las cosas que son futuras? Porque las enseñasteis a vuestros profetas. ¿Cuál es aquel modo como enseñáis las cosas futuras vos, para quien nada es futuro? O más bien, es que de las cosas futuras enseñéis cosas presentes. Porque ciertamente no se puede enseñar lo que no existe. Sé que no es fácil superar el recelo que se le tiene a este tipo de instituciones, pero déjeme decirle algo. Son prejuicios. Solo eso. Meros prejuicios. Hizo muy bien en venir. La fragilidad humana es algo con lo que no se debe jugar, y hay momentos de extrema confusión que tienen que ser atendidos con la urgencia y la seriedad que corresponden. Tampoco tenemos que menospreciar la complejidad de nuestra mente. Como sabemos, somos fruto de ella. Lo que pensamos, sentimos, percibimos o incluso imaginamos. Pero ya iremos revisando estos aspectos, digamos que singulares, que si no son tratados a tiempo pueden derivar en trastornos más agudos como esquizofrenia, paramnesia, psicosis. Pero tranquila, antes de lo que cree va a estar de vuelta en su casa con su familia. Ya lo verá. Bienvenida, señora Eve. Tómese el tiempo que considere necesario. Procedamos.
Primera. Círculo. Segunda. Cruz. Tercera. Estrella. Cuarta. ¿Separas la reina del rey? ¿Estás seguro? El rey lejos de la reina. Regla número 1 de lo que bien sabes que no se debe hacer. Jaque. A veces es mejor que el rey esté lejos de la reina. Me gusta cuando te encaprichas. Te hace más interesante. Deseo concedido, reina fuera del tablero. Jaque. No es una noche para estar sin compañía, ¿no le parece? De hecho, usted debe ser la única persona que está sola en todo el crucero. Siempre supe que tarde o temprano iba a aparecer. ¿Quién es usted? Si tiene los poderes que dice que tiene, debería saber quién soy. ¿A qué ha venido? ¿Qué quiere de él? Me gustaría que nos hablara sobre sus intuiciones, señora Eve.
¿Cómo llegan a usted? No lo sé. Simplemente llegan. ¿Como mensajes del más allá? No le entiendo. Digamos que hay alguien en el más allá que la eligió a usted para enviarle mensajes. Lo que percibo no son mensajes del más allá. Algo más parecido a un sueño, por ejemplo. Háblenos de sus sueños. Pocas veces me acuerdo de lo que sueño, pero sé que lo que veo no es a través de ellos. ¿Y usa algún tipo de artefactos para ver eso que dice ver? No sé a qué artefacto se refiere. Los más conocidos. El oráculo, la bola de cristal, el péndulo. No uso artefactos. ¿Entra en trance? ¿Escucha voces? ¿Podría entonces, por favor, explicarnos cómo ve lo que dice ver? Puedo sentir lo que veo, pero no puedo explicarlo. Mire usted, puede sentirlo, pero no puede explicarlo. Cualquiera de mis pacientes que sufre de alucinaciones me daría exactamente la misma respuesta. No son alucinaciones. ¿Qué son entonces? No lo sé. No obedece a mi voluntad. Nunca sé cuándo va a suceder. Es como si la otra persona determinara qué quiere que vea. Es como una luz que se enciende y se apaga. Díganos entonces, señora Eve, en este momento, ¿usted está percibiendo algún tipo de luz que se enciende y apaga? Ya le dije que yo no decido el momento. Pero si quisiera, ¿podría hacerla aparecer? No. Díganos entonces cómo sabe que esa luz que se enciende y apaga no es fruto de su imaginación. Sé que solo adiviné una de sus cartas. Lo percibo en usted, padre. Perfecto, muy bien. Veamos el otro ojo. ¿Cómo se siente? Mejor. Continuaremos con las gotas. La misma dosis.
Ya no hará falta que le cubramos los ojos. De a poco deben ir acostumbrándose a la luz. Si todo sigue así, en un par de días le daremos el alta. Qué buena noticia. Me alegro mucho. Me imagino que ya tendrá ganas de estar de vuelta en su casa. Listo. ¿Me darías tu mano? Sí, claro. No dejes que tu amor hacia él se vuelva caprichoso. No te servirá de nada. Solo te harás daño. Disculpe, pero creo que no la entiendo. Eres el amor de su vida. Pero no va a dejar a su mujer y a sus hijas por vos. Debemos aceptar que amar no es poseer. ¿Eso le pidió que me dijera? ¿Que amar no es poseer? No puedo creerlo. Lo último que me esperaba es que usara a sus pacientes de mensajeros para decirme lo que no se atreve a decirme en la cara. No hace falta que nadie te diga nada. Todo está dicho. ¿Qué se supone que está dicho? Lo que ya sabes y no te atreves a enfrentar. ¿Qué está dicho? Él no va a dejar a su mujer y a sus hijas. Ni por vos, ni por el niño que llevas en tu vientre. ¿Quién es usted? Es imposible que lo sepa. Nadie sabe que estoy embarazada. Que yo lo sepa o no es lo de menos. Las dos sabemos lo que estás por hacer. ¿Vos me amás? Sabes que te amo. ¿Y a tu mujer? ¿A ella la amás? También sabes que la amo. Entonces, ¿cuál es el verdadero? El amor que más ama de los dos. Los dos, supongo. A ella la amo de una manera y a vos te amo de otra. Pero no sé a dónde querés llegar. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor por ella? ¿Y qué estarías dispuesto a hacer por amor por mí? No sé. Decímelo vos. Dependiendo de lo que estés dispuesto a hacer por ella o por mí, te diré cuál es el amor que más ama de los dos. Ya sé a dónde querés llegar. Decime, ¿qué querés que haga por vos? Me voy de viaje. ¿De viaje? Sí, de viaje. Un viaje muy largo y muy lejos de acá. ¡Qué sorpresa! Me encanta la idea. No te burles, es en serio. Bueno, entonces tendremos que pensar en una despedida. Quiero que vengas conmigo.
¿Es una invitación o es una orden? Ninguna de las dos. Entonces, eso es lo que yo quiero que hagas por mí. Jaque mate. aprendes rápido. Que disfrutes la habitación. ¿Quién le detendrá y le fijará para que por un momento se pare y por un momento perciba el resplandor de la eternidad? ¿A qué ha venido? ¿Qué quiere de él? Lamento decirle que se ha equivocado de fiesta. ¡Feliz año! No nos ha respondido, señora Eve. ¿Cómo sabe que no es su imaginación la que le hace creer que eso que usted presiente luego va a suceder? Porque lo que presiento sucede. Lo que presiente sucede. Curioso. ¿Podría darnos algún ejemplo de algo que percibió y luego sucedió? La muerte de mi hijo. Presentí la muerte de mi hijo en cuanto lo tuve por primera vez en mis brazos. A los 11 meses murió. Háblenos de la coincidencia. ¿Por qué no pensar que lo que le ocurrió no fue más que una desafortunada coincidencia? Todos tenemos presentimientos en algún momento. Y eso no quiere decir que tengamos poderes para mover el tiempo hacia adelante y ver el futuro. Esas premoniciones a veces se cumplen y a veces no. Es la coincidencia la que lo determina, no nosotros. En su caso, señora Eve, eso que presintió sobre la muerte de su hijo no fue más que eso, una mera coincidencia. Así como lo son la clarividencia, el déjà vu, las profecías. No caigamos en el error de confundir coincidencia con hechos mágicos o con la adivinación.
Usted, señora Eve, ni tiene poderes mágicos ni adivina. Señorita Eve. Veo. Veo. ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? maravillosa. ¿Cómo está mi sobrina preferida? Hola, tío Horacio. Hola, tía Eugenia. Hola, Eve. ¿Qué estás haciendo? Nada, intento mover la copa con mi mente. Ah, interesante. ¿Y ya la has movido? Todavía no. Ujú. ¿Y crees que podrás? No lo sé. Si quieres te puedo ayudar. A lo mejor entre los dos es más fácil. Decime qué tengo que hacer. Mirar la copa fijamente y desear que se mueva. Bien, comprendido. Miro la copa fijamente y deseo que se mueva. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Yo no te estoy mirando. Sí, me estás mirando. Tus ojos miran los míos. Estoy mirando la copa. Me estás mirando. No dejas de mirarme. ¿Quiere más agua, señorita Eve? Bueno. Gracias. De nada. Bueno, querida sobrina, creo que me doy por vencido. Estoy seguro que no tengo ningún poder para mover la copa. Así que te dejo sola. Suerte. Permítame hacerle una última pregunta, señora Eve. ¿Es usted consciente del daño que puede causar ir manifestando hechos que van a suceder y que luego no acontecen? ¿Se puso a pensar que esas manifestaciones pueden condicionar o incluso cambiar conductas de personas vulnerables? ¿Hacerle tomar decisiones que no deberían tomar? Sí, lo he pensado. ¿Y? Si usted recibiera ahora esa luz que se enciende y se apaga, y en esa luz pudiera ver que alguna de las personas que estamos aquí presentes quisiera quitarse la vida, ¿qué haría? ¿Le diría que se la quite? Porque como lo que percibe sucede, no se puede hacer nada para evitarlo. ¿O no le diría nada? Y en ese caso,
¿Podría vivir tranquila con su conciencia al saber que no hizo nada para evitarlo? Díganos, señora Eve, ¿qué hace usted ante esos presentimientos? ¿Solamente se resigna a presentirlos? ¿O se divierte haciéndonos creer que tiene poderes para cambiar nuestro destino? Yo no me divierto. No tiene nada de divertido saber lo que va a suceder. No es mi deseo cambiar el destino de nadie. Fuese su deseo o no, usted no posee este don espiritual para cambiar nuestro destino, señora Eve. Porque usted ya forma parte de él. Todos estamos en la memoria de Dios. Pero solo algunos elegidos han recibido la dicha de poder ver el pasado y el futuro como lo que realmente son. Como un eterno presente. Dejadme preguntar más, Señor, esperanza mía. Que no se perturbe mi atención. Porque si existen las cosas futuras y pasadas, quiero saber dónde están. Y si todavía no puedo saberlo, sé, no obstante, que donde quieran que estén, no son allí ni futuras o pasadas, sino presentes. Porque si allí también son futuras, todavía no están allí. Y si allí son pasadas, ya no están allí. Donde quiera que estén, todas las cosas que son, no son, sino presentes. Usted se equivoca, padre. No es ninguna dicha ver lo que no desea ver. Es un castigo. 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 Está a salvo, señora. Gracias a usted está a salvo. Es un milagro. Es un milagro. No tengo palabras para agradecerle. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Sobre la mesita hay una carta. ¿Serías tan amable de leérmela? Sí, por supuesto. Estimada señorita Eve, me complace comunicarle que tenía usted razón. En efecto, existe una clase de amor que trasciende a las vicisitudes del tiempo y las circunstancias. Un amor que se brinda sin reservas. No impone condición para amar. Se ofrece libremente, sin pedir o esperar nada a cambio.
puedo hacer una pregunta? ¿Cómo supo lo que quería hacer? ¿Ella se lo contó? Como lo supe o no, de nada sirve. Lamentablemente no llegamos a salvar al bebé. ¿Qué bebé? Silencio, por favor. Silencio. Silencio, por favor. Gracias. Acá mi sobrina preferida quiere decirnos algo. Ya sé cuál es el amor que más ama. No se rían, no se rían. Tal vez más de uno aprendamos esta noche lo que es el amor. Bueno, dinos entonces, hija, ¿cuál es? Lo que sienten ellos. Claro, hija, los tíos se aman. Por eso están casados. No estoy hablando de los tíos. Creo que no te entendemos. El amor que más ama no es el que siente el tío Horacio por la tía Eugenia. Ah, ¿no? Entonces, ¿cuál es? El que siente el tío Horacio por Félix. Eve, ya mismo les pides disculpas a tus tíos por lo que acabas de decir. Digo la verdad, y cuando se dice la verdad no hay que pedir disculpas. Eve, no me discutas. Pide disculpas. No. Ya mismo te retiras a tu dormitorio. No la retes. No la retes. Tienes razón. No hay que pedir disculpas cuando se dice la verdad. ¿Sí me disculpan? No trates de cambiar el... ¿Qué quieres decir? No. Disculpe. Deme un momento su mano. ¿Por qué insistes en cambiar el orden natural de las cosas? ¿Qué quieres decir? No lo entiendo. Todo tiene un orden. El universo tiene un orden. La naturaleza tiene un orden. El caos tiene un orden. No trates de cambiar el orden natural de las cosas. Todas, en su momento, tienen su razón de ser. Perdóneme, pero tengo que dejarla. Todavía tengo asuntos pendientes que atender. No conviertas tu pasado en tu futuro. Vos solo eras un niño. Señora Eve, creo haber hecho todo lo que estaba a mi alcance para interpretar este don espiritual que usted posee. Créame que me gustaría tener respuestas más certeras a sus preguntas. Llevar a su razón el porqué de lo que presiente. Aunque, como ya le dije anteriormente, mi labor no es otra que la de separar el buen grano de la cizaña. Y en su caso,
señora Eve. Me quedo con la tranquilidad de haber desenmascarado una buena persona. Si hay algo más que pueda hacer por usted. A usted, padre. ¿También le duele recordar el futuro? Sé que puedes sentirme. No te quedes callada, decime algo. Sé que prometí que te llamaría y no lo hice. Lo siento. No pude. Tuve que huir. Olvidarlo todo. Como si nada de lo que pasó realmente hubiera existido. ¿Qué puedo hacer? Haré lo que me pidas. Quiero demostrarte que mi amor hacia vos es el amor que más ama. Como quiera, pues, que suceda el secreto presentimiento de los futuros. No puede ser visto sino lo que es. Y lo que ya es no es futuro, sino presente. Luego, cuando se dice que se ven las cosas futuras, no se ven ellas mismas, que todavía no son, sino tal vez sus causas o señales que ya existen.